Muy buenos días. En nuestra clase de química de noveno grado, en la sesión 3, vamos a trabajar la historia de la nomenclatura. Vamos a describir los conceptos básicos de la nomenclatura inorgánica. La nomenclatura es una forma de nombrar los compuestos orgánicos e inorgánicos. La nomenclatura inorgánica tradicional de la escuela francesa, encabezada por Lavoisier, no resultaba operativa al descubrirse nuevos compuestos, pues los sufijos oso e ico, o ito y ato de las sales para diferenciar los compuestos no era suficiente. Cuando se trataba de nombrar compuestos complejos, presentaba enormes dificultades. Ante la confusión surgida por el empleo de los nombres comunes de las sustancias diferentes en cada país, en 1919 se consolidó la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, IUPAC, encargada de estructurar las reglas y principios que de manera unificada describirían los compuestos químicos. La primera distinción básica en la nomenclatura química es entre los compuestos orgánicos e inorgánicos, donde el primer término se refiere a la mayoría de compuestos que contienen el carbono. A continuación, se expondrá en gran parte la nomenclatura básica para los compuestos inorgánicos. Estos compuestos se pueden dividir por conveniencia en 4 clases o funciones. Función óxido, aquella que tiene un oxígeno como elemento básico. Base o hidróxido es aquella que tiene un grupo OH. Ácido es aquella que tiene un protón hidrógeno. Y la sal es aquella que está compuesta por un metal y un no metal. Para utilizar los diferentes sistemas de nomenclatura existentes, primero se debe recordar algunos conceptos básicos como electrón de valencia y número de oxidación. Electrón de valencia. Los electrones de valencia son los que se encuentran en el último nivel de energía, siendo los responsables de la interacción entre los átomos de distintas especies o entre los átomos de una misma especie. Los electrones en los niveles de energía externos son aquellos que son utilizados en la formación de compuestos y a los cuales se les denomina electrones de valencia. Son los que presentan la facilidad para formar enlaces. Estado o número de oxidación. Los números de oxidación, también llamados valencias o estados de oxidación, son números enteros que representan el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. El número de oxidación es positivo si el átomo pierde electrones o los comparte con otro átomo que tenga tendencias a captarlos, y será negativo cuando el átomo gane electrones o los comparta con un átomo que tenga tendencia a cederlos. Reglas de los estados de oxidación. Los estados de oxidación tienen una cantidad de reglas que debemos tener muy precisas para poder hacer la estructura de cada fórmula. Primera regla. El número de oxidación de todos los elementos en estado libre, es decir, que no están combinados con otro elemento, es 0. Por ejemplo, sodio, cobre, magnesio, todos estos tienen estado de oxidación 0 cuando no están combinados con nadie. El número de oxidación o estado de oxidación del hidrógeno es +1, exceptuando los hidruros metálicos que están formados por hidrógeno y algún metal en los que aparece con estado de oxidación -1. Allí vemos, por ejemplo, el hidruro de sodio y el hidruro de calcio. El número de oxidación del oxígeno es de -2, exceptuando los peróxidos, en los cuales trabaja con estado de oxidación -1. El número de oxidación de los metales es su valencia con signo positivo. Quiere decir que es el número del grupo
al cual pertenece. El estado de oxidación del magnesio, por ejemplo, es +2 porque se encuentra en el grupo 2 de la tabla periódica. El número de oxidación de los iones monoatómicos coincide con la carga del ion. Por ejemplo, el número de oxidación del cloro es -1, porque se encuentra en el grupo 7 y le falta un electrón para completar su ley del octeto. La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto debe ser 0. La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un ion poliatómico es igual a la carga del ion. En los compuestos covalentes, el número de oxidación negativo se asigna al átomo más electronegativo y todos los demás son positivos. Para efectos de la nomenclatura y estudios de las propiedades químicas, una clasificación muy importante de los elementos es en metálicos y no metálicos. Se puede determinar aproximadamente si el elemento es metal o no metal por su posición en la tabla periódica. Los metales se encuentran a la izquierda y en el centro de la tabla periódica y los no metales en el extremo de la derecha. Los metales todos tienen estado de oxidación positiva y los no metales, además de poseer positivos, también tienen estado de oxidación negativos. Aquí tenemos una tabla en donde podemos observar los diferentes estados de oxidación.